Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Camila Yulón, periodista de la agencia Andina. Manfred Horn-Machler es un físico alemán que llegó al Perú en 1964 y encontró en las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería su segunda casa y una gran familia. Desde entonces se dedicó a la investigación y a la docencia, implementó los primeros laboratorios de física en la universidad y fue pionero en el uso de la energía solar en el Perú. Aquí se casó, tuvo solo un hijo, pero todos sus alumnos le agradecen por las enseñanzas brindadas. En este nuevo episodio de Andina Podcast, el profesor principal de la UNI explica su pasión por la ciencia y está convencido de que a sus 86 años todavía puede compartir sus conocimientos y experiencias con la nueva generación de estudiantes. Cuando tenía 26 años, Manfred Horn-Machler pisó suelo peruano con el fin de conocer nuestra cultura y tomarse unas merecidas vacaciones, luego de concluir sus estudios de física en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich. Sin embargo, la estadía se prolongó más de lo esperado, y a la fecha lleva 60 años viviendo en nuestro país. No estaba en sus planes dedicarse a la docencia, sino todo lo contrario, él quería trabajar en la industria. Pero todo cambió. En la UNI tengo 60 años. Yo me considero un ciudadano del mundo, pero yo nací en Alemania. Con 20 y tantos años llegué al Perú en 1964, hace justo 60 años. Y después de poco tiempo comencé a entrar a la UNI. Y todo este tiempo, hasta ahora, mi único empleador fue la Universidad Nacional de Ingeniería. Por una casualidad, un poquito. Porque yo soy físico. Yo estudié en la Universidad de Múnich, en Alemania, y he hecho el doctorado en la Universidad de Columbia Británica, en Vancouver, en Canadá. Y he venido al Perú más para conocer el país, pensando que no hay mucho para mí como profesional. En este entonces era muy fácil conseguir trabajo. Hace 60 años, para un profesional, realmente las empresas, las instituciones se peleaban por conseguir una. Una tiene ya en la misma universidad, es muy diferente de ahora. Ahora es muy competitivo, ¿no? Entonces yo quería tomar un año más o menos libre después de haber terminado. Llegué al Perú y por casualidad, justo antes, en el 64, se abrió la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en la UNI. Entonces, un conocido que ya desde Alemania, un peruano, me dice, era leer el periódico que en la Universidad de Ingeniería hay una Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y esa hace realmente 2 años antes, en el 62, la UNI creó, pero el primer decano justo fue elegido en pocas semanas antes que yo llegué. Entonces me he ido allá, me engancharon, etcétera, etcétera. Y me quedé. Recuerdo como anécdota que por aquellos años, en 1964, un docente universitario podía tener un sueldo similar al de un diputado. Sin embargo, años después, vino la crisis económica, y en la década del 80, su sueldo llegó a ser de solo $100 al mes. No le pagaban en efectivo, sino con latas de leche, arroz o botellas de aceite. Aún así, no abandonó el Perú, ni la vida universitaria que había emprendido en la UNI. Había épocas donde realmente mi sueldo de la UNI era $100 al mes, al cambio de este entonces. Es en los años 95 y más, ¿no? Es la época del primer gobierno de Alan García. Realmente en la UNI no nos pagaban en dinero, nos pagaban en cajas con latas de leche, con arroz y con botellas de aceite, etcétera, y había que hacer canjes. Por supuesto, pensé varias veces de irme, inclusive busqué, encontré una oferta de la Universidad de Freiburg, de Friburgo, en castellano, en Alemania, pero al final no lo acepté. ¿Por qué? Porque mis colegas y amigos de la UNI, y también es un trabajo era interesante, ¿no? Porque era un trabajo de algo de pionero. He creado, entre otros, el primer doctorado en la UNI en 1990. Cuando yo llegué al Perú, el máximo título era ingeniero.
¿no? Entonces, la única ingeniero, su máximo era ingeniero. Y ahora se ha llegado al doctorado, muy devaluado de paso, ¿no? Pero en ese entonces no era así. Entonces, yo era físico, comencé a armar los laboratorios de física en la UNI. Era una época, en los primeros años, interesante, había dinero, ¿no? Había dinero, en cierta forma eran años prósperos. Una cosa anecdótica, en este entonces, estoy hablando de 1964, 5, 6, los sueldos de un profesor eran, el profesor principal ganaba igual como un diputado, ¿eh? En este entonces. Hoy hay bastante diferencia, pero en este entonces el sueldo del profesor principal, y como yo fui el primero, inmediatamente me ofrecieron o me contrataron al toque como profesor, contrataron con sueldo de auxiliar, que eran de este entonces $500. El principal ganaba $1,000 en ese entonces, pero $1,000 de 64 son tal vez como ahora $5,000, ¿no? Cuando pocos apostaban por las energías renovables, incluso a nivel mundial, el Dr. Manfred Horn lideró las primeras investigaciones sobre energía solar en el Perú. En 1990 participó en el primer proyecto piloto de electrificación con paneles solares en la isla Taquide, en Puno, y diseñó las primeras casas calientes e iluminadas para las comunidades altoandinas. Mira, cuando yo llegué aquí, en los 60 nadie hablaba de energía solar. La palabra ecología, cambio climático no existía. Mi tesis era yo trabajé en resonancia magnética. Y de hecho, he hecho mi trabajo en y el primer laboratorio de investigación que hemos podido armar en la UNI, un buen laboratorio, era en resonancia magnética. No aplicado a medicina, pero es el mismo principio, por supuesto, sino a estudios de minerales, de transiciones de minerales. Entonces, mi primer trabajo era montar laboratorios de enseñanza de física de intermedia, después el primer laboratorio de investigación en resonancia magnética, y más tarde, en los años 70, recién en los años 70, comenzaba a nivel mundial un interés en las energías renovables, porque se formó la OPEC, los países productores de petróleo se juntaron y han visto que ellos, por el mundo dependía del petróleo, y aumentaron fuertemente el precio. Entonces todo el mundo se asustó y en todo el mundo comenzaban a trabajar en energía renovables, sobre todo solar. Entre otros, el Perú también, entre otros también en la UNI. Entonces, era en época del gobierno militar. Y en este entonces, ellos sí, alguna cosa tienen visión. Ellos crearon el ITINTEC. El ITINTEC fue un instituto de desarrollo tecnológico, que después, en la época de Fujimori, se cerró, lo cerraron. Era un instituto para desarrollar tecnologías y los primeros líderes de eran ingenieros de la UNI. Isaac Fleet, etcétera, era el primer director ejecutivo, y armaron inmediatamente allá una línea de desarrollo de investigación en energías renovables. Y se acercaron a la UNI para apoyarles en mediciones. Entonces, así yo entré en el campo de energías renovables y me quedé los últimos 50 años en esa línea de energías renovables. También participó en la implementación del primer programa de doctorado en física, con apoyo económico de Suecia. En 1990 se graduó el primer doctor en física de la UNI. Para el docente Manfred Horn, la formación del talento es fundamental. Entonces, en el 90 se graduó el primer graduado de la UNI. Hemos implementado un doctorado que no había condiciones para hacer un buen doctorado acá. Entonces, hemos organizado un doctorado cooperativo, la mitad acá y la mitad en universidad de fuera. Y por suerte había la posibilidad de conseguir un apoyo económico de Suecia, de Cooperación Técnica de Suecia. Los primeros 8 o 10 doctorantes de la UNI en física, era el único doctorado durante muchos años, se han ido un año en la UNI, un año en Suecia, un año en la UNI, un año en Suecia.
El físico alemán está convencido de que nuestro país necesita soluciones adaptadas, pues competir con el desarrollo tecnológico de los grandes países es imposible, pero enfatiza que sí es necesario conocer cómo se hace la tecnología o por lo menos saber cómo funciona. No se trata de competir. Yo sigo hasta ahora convencido que primera necesidad es formar cuadros, gente que trabajan, que conocen esto, ¿no? Y cada uno encontrará un nicho para contribuir algo y adaptar, porque también hay que ver que mucho del desarrollo tecnológico que se hace en países industrializados se dirigen a sus necesidades. Y el Perú tiene condiciones, como muchos países, específicas de clima, que necesitan entonces soluciones adaptadas. Por ejemplo, una línea que en los últimos años que yo me dediqué bastante es usar la radiación solar para calentar casas altoandinas. Un gran problema en el Perú es en la zona andina, encima de 4.000 metros. Yo vivía 5 años en Canadá. Allá había más frío y en el invierno había metros de nieve durante meses, pero las casas eran calientes. Pero acá los pobres, acá en la altura, tienen casitas donde dentro hay la misma temperatura que fuera. Y inclusive en las últimas décadas se ha empeorado, porque antes las casas han tenido, por ejemplo, techos de icho, ¿no? Que es un buen aislante térmico. Pero ahora todas las casas son calamina. Es desde el punto de vista térmico lo peor, pero es más barato, más simple de construir. Entonces, allá de hacer modelos, hemos contribuido a atesorar casas desde por lo menos ya 30 años. Muchos proyectos, muchos de estos también el gobierno, los diferentes gobiernos, poco a poco han aceptado. El Ministerio de Vivienda tiene programas de hacer casas diseñadas apropiadamente y diseñadas en la UNI. En los últimos años, la UNI viene apostando por el desarrollo de energías sostenibles. Entre los principales proyectos figuran la producción de hidrógeno verde y baterías de litio. Sobre el uso de estas nuevas tecnologías, el físico alemán también enfatiza en la formación de profesionales y talento humano para saber cómo funcionan. Ya hace 30, 40 años se conoce el problema que hay vinculado con la energía solar. El problema de la energía solar, ya uno es transformarlo económicamente en electricidad. Ya este problema es prácticamente resuelto, como ya mencionaron. Hoy la electricidad producida con un panel fotovoltaico es más barato que la electricidad producida con cualquier otra técnica. Pero la energía solar tiene un gran problema, que es muy diluido, ¿no? Entonces no sirve para el transporte. El tanque de un auto que con gasolina tiene mucha energía, como una batería, pero con mucho más energía, en 1 litro de gasolina. Entonces, las baterías de plomo, etcétera, no son apropiadas, no almacenan mucho, ¿no? Ese es un gran problema. Allá, y el otro problema es que la energía solar, claro, solamente es durante algunas horas, o en el mejor de los casos, la mitad del tiempo, durante el día. En la noche, no, eso se necesita almacenar. ¿No? Almacenar energía en gran escala para tener la noche y especialmente para el transporte. Se mejoran mucho las baterías, sobre todo de litio. También trabajamos en la UNI en litio algo. Unos conocimientos también que siempre considero es importante. Para comprar buenos paneles, para comprar buenos baterías de litio, uno tiene que conocerlo, para que si no te estafan. No, así es. Si no hay control de calidad acá, si nadie sabe, la cosa que no pueden venderle en Europa o en el Japón, lo venden a África, al Perú, etc., ¿no? Para el físico alemán, la UNI tiene una selección de jóvenes muy capaces y muchas veces brillantes. Sin embargo, algunos se quedan y otros se van al extranjero. Es por ello que se está apostando por 2 programas de doctorado en ciencias con mención en física y química para atraer a los mejores talentos.
Esto es histórico para el Perú, porque es la primera vez que se están ofreciendo doctorados con pensiones mensuales de 6.500 durante 3 años a los investigadores. La mitad del doctorado se realizará en las aulas de la UNI, en el Perú, mientras que el tiempo restante en una institución extranjera de prestigio. Entre sus alumnos más recordados destacan el científico Modesto Montoya, reconocido por su trabajo en la difusión, promoción y divulgación de la ciencia. A él se le suma el físico peruano Benjamín Martí Corena, quien estuvo a cargo de la presidencia de Concitec hasta hace algunas semanas, y Juan Rodríguez, director ejecutivo de Prociencia y profesor principal de la UNI. Otros que no han hecho el doctorado acá, pero que han hecho mucho carrera fuera, sí, hay varios, ¿no? Por ejemplo, Fernando Ponce fue un alumno de los primeros acá, en los años 70. Él estudió física en la UNI, pero como era muy buena, se consiguió una beca para ir a los Estados Unidos. Ha hecho doctorado en Stanford, en California, en Stanford, que es una universidad de primer nivel, ¿no? Trabajó tiempo en California, en Silicon Valley, en empresas, y ahora desde muchos años es profesor en la Universidad de Arizona. Es uno de los más destacados profesores allá. Y así hay algunos que, sobre todo los primeros que han salido fuera y se han involucrado en temas, pero también otros han quedado acá, ¿no? El primer alumno, por ejemplo, mío que ha hecho su tesis de bachiller es Benjamín Martí Corena. Él era, hasta hace 2 días, presidente del Concitec. El bachiller, él después ha hecho... son antes de nuestro doctorado recién es a partir del 90, ¿no? Pero ya con este nuevo doctorado, el primero es Walter Estrada, que fue vicerrector el anterior, y Juan Rodríguez, que era el director ejecutivo de Prociencias, que promueve todos estos proyectos. Finalmente, para el docente de la UNI no hay ningún secreto para ser un buen maestro. Como todo en la vida, hay que ser perseverante y disciplinado. Para él, lo más satisfactorio es poder ayudar a otros, compartir sus conocimientos y experiencias con los más jóvenes y al final uno se siente mejor. Hay que dedicarse, ¿no? Yo creo que cuando yo terminé la universidad, yo no pensé que voy a entrar en la docencia, sino yo pensé que trabajar en la industria, laboratorios, etc. Y acá, por eso también me quedé. Realmente es interesante de ver, de contribuir a la formación, ¿no? de jóvenes, ¿no? Y hay que trabajar mucho con ellos, ¿no? Si tienen dificultades, ayudarles, tratar de entenderlos, ¿no? No creo que haya ningún secreto, ¿no? Ahora, como toda cosa en la vida, hay que perseverancia, es importante. No hacer hoy esto, mañana otra cosa, ¿no? Y yo creo que también es más satisfactorio poder ayudar a otros que ser egoísta, ¿no? Si deseas conocer más historias de ciencia y tecnología, visita nuestro sitio web podcast.andina.pe y síguenos en SoundCloud y Spotify como Andina Podcast. Este episodio fue producido por María Fernández y editado y locutado por Camila Yulón. Gracias por escuchar.